En las emisiones anteriores de Planeta Resiliente abordamos los problemas de agotamiento y la degradación de los recursos naturales planetarios. Este agotamiento es debido principalmente a los patrones prevalecientes de producción y consumo de bienes de una población mundial que es cada vez más numerosa. El doctor Sánchez nos habló acerca de los estudios que se han realizado al respecto en las 3 oportunidades anteriores. Todo esto da una idea cuantitativa de la grave dimensión de este problema, ya que se ha detectado que se han estado alcanzando límites de tolerancia ambiental de escala planetaria que no deberían sobrepasarse. Quienes no pudieron escuchar estos programas anteriores, ahora pueden hacerlo en nuestras respectivas cuentas de Instagram, neri.sp, Juan Carlos Sánchez 685 y Residuos Limpios Venezuela. Habiendo comentado ya estos problemas, sus repercusiones y sus causas, a partir de la presente emisión vamos a concentrarnos en comentar las diversas ideas y los desarrollos tecnológicos con los que se busca solventar los problemas. El doctor Sánchez ha sugerido que comencemos refiriéndonos al tema de la huella ecológica, que es una forma de medir la presión que la humanidad ejerce sobre la naturaleza. Preguntémosle entonces al doctor Sánchez qué es la huella ecológica y cuál es la razón para comenzar hablando de este tema. Muchas gracias, Neri, por ese breve y necesario recuento introductorio. El concepto de huella ecológica es un tanto complicado y quizás es por eso que no se menciona mucho en los medios. Los medios yo creo que prefieren enfocarse más bien en su aplicación porque resulta más fácil de comprender definitivamente. La huella ecológica es un indicador que representa la cantidad de territorio que una población o una actividad humana, actividad industrial o actividad comercial, necesita para que se produzcan de manera sostenible todos los bienes que esa población o esa actividad consume y también para que ese mismo territorio absorba todos los desechos que ese consumo genera, teniendo en cuenta las tecnologías disponibles. Se trata entonces de un indicador que nos dice cuánto estamos usando de ese territorio, es decir, de la naturaleza, si extraemos muchos recursos o pocos recursos. Desafortunadamente, los cálculos indican que es mucho lo que estamos extrayendo, es demasiado. Explotamos la naturaleza de una manera desmedida. Y ese indicador de la huella ecológica lo expresa de una manera muy gráfica, muy convincente, y esa es la razón por la que he sugerido que comencemos con este tema. Recordemos que la solución de los problemas ambientales no se alcanzará recurriendo solamente a la tecnología. Las tecnologías nos benefician en la medida que hacemos un buen uso de ellas, pero además las tecnologías no son suficientes. La solución requiere sobre todo de un cambio actitudinal de las personas, y el indicador de la huella ecológica se utiliza fundamentalmente para crear conciencia del daño que estamos haciendo a la naturaleza, y esa conciencia es un paso importante hacia ese cambio de actitud que queremos. Me da mucha curiosidad saber cómo se desarrolló ese indicador. Por ejemplo, ¿cómo se determina la cantidad de territorio que se necesita explotar para suplir los bienes de consumo de una ciudad? El cálculo de la huella ecológica no es sencillo, no es fácil, ¿no? Es ciertamente complicado, pero voy a tratar de explicarlo. Ese cálculo se puede hacer, en efecto, para la población de una ciudad, la población de un país, o para una sola persona, o para la población mundial. El resultado se expresa en hectáreas globales, siendo una hectárea global aquella que posee una productividad de recursos naturales igual a la productividad promedio mundial, ¿no? Entonces, se expresa en hectáreas. Para dar una idea de cómo se realiza el cálculo, creo que nos ayudaría mucho explicar cómo surgió ese indicador. La idea provino del profesor canadiense William Rees y de su alumno suizo Mathis Wackenneigel de la Universidad de Columbia Británica. Ellos comenzaron por aplicar a las comunidades
la noción agronómica de la capacidad límite de carga, que es una noción, que es un concepto que viene de agronomía. Pues en agronomía, un pastizal solo puede alimentar a una cierta cantidad límite de ganado. Eso es lo que se conoce como capacidad de carga. Esa capacidad de carga, si se excede, bueno, el pastizal no se va a regenerar en cantidades suficientes y el ganado termina subalimentado. Y aparecen, por supuesto, los problemas. Estos dos autores se preguntaron cuál sería el espacio agrícola necesario para alimentar a una determinada ciudad sin sobrepasar esa capacidad de carga. Y también cuál sería ese espacio para alimentar a toda la humanidad. Y luego fueron extendiendo la idea más allá de la alimentación. ¿Qué espacio se necesita para producir todos los insumos que se necesitan para fabricar los bienes de consumo? Es decir, a los insumos para productos industriales como la madera, las fibras textiles, etc. Luego añadieron el terreno que se necesita para la generación de energía y así sucesivamente, hasta que llegaron a la huella ecológica, que como dije puede ser o se puede calcular para una persona, para una comunidad o para toda la humanidad, siendo que esta última pues no debería sobrepasar la capacidad de carga del planeta, porque estamos hablando de toda la humanidad. Es decir, que la humanidad no debería sobrepasar la capacidad mundial de regenerar los recursos naturales, porque entonces estaríamos degradando la naturaleza, o como se dice popularmente, estaríamos dañando al planeta. Lo interesante del indicador de la huella ecológica es que, teniendo en cuenta esto último que acabo de decir, la huella también se puede expresar en número de planetas. Suena extraño, pero es muy interesante. Por ejemplo, en la década de 1990, la humanidad comenzó a sobrepasar la biocapacidad del planeta. Es decir, allí la cantidad de recursos que consumía toda la humanidad era igual a la cantidad que la naturaleza podía generar de una manera sostenible. Pero luego, en el año 2010, la humanidad ya estaba consumiendo los recursos equivalentes a 1.5 planetas. Es decir, que en ese momento ya el consumo no era sostenible porque estamos sobrepasando la biocapacidad del planeta, ¿no? Y actualmente estamos en 1,8 planetas. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente que el consumo mundial no es sostenible, que estamos consumiendo a una tasa que no permite la regeneración natural completa de los recursos naturales consumidos. Y eso también significa que los habitantes de hoy están creando una deuda ambiental que deberán pagar las generaciones futuras, es decir, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Cómo la van a pagar? Con una reducción de su calidad de vida. Yo quisiera saber cuál es mi huella personal. ¿Cuál es mi grado de responsabilidad? Efectivamente, Neri, se puede calcular la huella ecológica para cada persona. Ahora, debido a que se trata de un cálculo complejo, se ha desarrollado una página web que se llama Global Footprint Network. La traducción sería como Red Global de huella ecológica, ¿no? Repito, Global Footprint Network, que facilita ese cálculo. Uno solo tiene que introducir los datos que la página va solicitando y automáticamente ahí se realiza todo el cálculo. Los datos que se requieren son datos de consumo, por ejemplo, cuáles son los hábitos alimenticios de la persona, el tamaño de su hogar, cuántos cuartos tiene su casa o su apartamento, el consumo de energía eléctrica, el consumo de gas, el uso que le da a su vehículo personal, con qué frecuencia lo usa o qué trayecto recorre diariamente, o si usa el transporte público, etc., ¿no? Pero las preguntas están formuladas de un modo que es muy amigable, es decir, que es muy fácil responder a las preguntas.
y luego que uno las responde todas, la página ofrece el resultado. Por ejemplo, mi huella en este momento es el equivalente a 0,8 planetas. Eso significa que si todas las personas del mundo consumieran como yo consumo, no estaríamos dejando ninguna deuda para las generaciones futuras. Todo lo contrario, estaríamos ahorrándole a ellos el equivalente a 0,2 planetas. Es decir, que ellos pudieran consumir hasta 1,2 planetas. Pero para ser sincero, eso no se debe a que yo he logrado esa cifra de 0,8 planetas porque he tomado pues una serie de decisiones. Sí he tomado algunas, pero debo decir que debido a la pandemia hago muy poco uso de mi vehículo personal. Realmente, pues prácticamente estamos confinados la mayor parte del tiempo en casa y eso hace pues que yo utilice mi vehículo apenas para ir a comprar los alimentos, pero muy poco, ¿no? Y esa sin duda es la actividad personal que genera más huella ecológica. Si no hubiese pandemia, seguramente estuviese quizás excediendo ligeramente el equivalente a un planeta. En cuanto a la huella de Venezuela, que es otro cálculo complejo también, la información más reciente que se encuentra también en la página Global Footprint Network es la del año 2017 e indica que la huella de Venezuela era de 1,4 planetas en ese año. Sin embargo, seguramente, debido a la caótica situación económica por la que estamos atravesando y a la crisis humanitaria compleja, las migraciones y la pandemia, nuestra huella ecológica debe haberse reducido significativamente. El estado de pobreza al que hemos descendido debe haber reducido nuestra huella al equivalente de menos de un planeta. La meta para nuestro país sería entonces procurar lograr una recuperación sostenible que restablezca nuestra economía y solvente los problemas sociales que estamos atravesando sin que nuestra huella ecológica aumente excesivamente. Qué interesante lo que puede deducirse a partir de la huella ecológica. Prácticamente puede decirse que nos permite llevarle el pulso a nuestro comportamiento con respecto al planeta. ¿Para qué más se puede utilizar la huella ecológica, doctor? Así es, Neri. El indicador de la huella ecológica no es una curiosidad científica como algunos creen, es una herramienta de gestión y también debería ser un insumo para decisiones políticas en materia de ambiente. Voy a dar un ejemplo. En Suiza, el Partido de los Verdes sometió a votación en septiembre de 2016 una iniciativa titulada, abro comillas, por una economía sostenible con fundamento en una gestión eficiente de los recursos, cierro comillas. Esa propuesta buscaba la adopción de normas para los procesos productivos, para los productos y para los desechos, dentro de la idea de una economía circular, para que se insertase en la constitución de ese país una frase que dijese que la huella ecológica de Suiza se reducirá para el año 2050 para que no sobrepase el equivalente de un planeta. Esa decisión obligaría a la Confederación Suiza, a los cantones y a las comunas a hacer un balance y adoptar medidas para alcanzar ese objetivo. La propuesta fue sometida a referéndum y el resultado fue un rechazo, fue rechazada. Sin embargo, obtuvo el voto aprobatorio de la mayoría de los ciudadanos en ciudades grandes como Ginebra y Lausana. Personalmente, yo creo que no está muy lejano el día en que legislaciones de este tipo deban ser adoptadas para lograr un uso más racional de los recursos naturales. Sin embargo, por lo que hemos comentado aquí mismo en otros programas, pareciera que la situación ya es bastante grave y que ya deberían estarse adoptando medidas de este tipo. ¿Por qué no estamos viendo aún esa adopción de medidas en los países? Creo que eso se debe más que nada a que aún no existe conciencia acerca de la gravedad de los problemas. Nosotros desde aquí, desde este programa, estamos tratando de hacer nuestro aporte al logro de esa conciencia.
La huella ecológica es una herramienta muy útil, a la que aún creo que no le estamos dando o sacando todo el provecho posible. También puede deberse a que, pues, privan otros factores políticos de corto plazo. Por otra parte, me gustaría acotar que la huella ecológica no refleja absolutamente todos los daños que se ocasionan a los medios naturales. Por ejemplo, la huella ecológica no considera el agotamiento de los recursos no renovables, es decir, los minerales y los recursos fósiles. Solamente toma en cuenta los recursos renovables. Tampoco incluye el grave problema de la pérdida de la biodiversidad, ni los riesgos debido a la contaminación por desechos de muy larga duración, como por ejemplo los plaguicidas organoclorados o los desechos radiactivos. Por lo tanto, podemos decir que la huella ecológica nos ayuda a tratar de hacer compatible el desarrollo económico con un uso racional de la biosfera, pero aún así quedan pendientes esos otros problemas que no están incluidos y que deberán considerarse y tratarse de resolver de manera separada. Doctor Sánchez, cuando nos comentó la experiencia de la propuesta de adoptar la huella ecológica en la Constitución de Suiza, mencionó que la meta de no sobrepasar una huella equivalente a un planeta debería procurarse con la idea de una economía circular. Me gustaría que le dedicáramos el próximo programa a este tema, que le explicáramos a nuestros oyentes qué es la economía circular y por qué está suscitando tanto interés actualmente en ciertos medios empresariales. Será un placer, Neri. Dentro de 15 días entonces nos volvemos a encontrar para hablar acerca de la economía circular. Será por aquí mismo, por Planeta Resiliente.